Permacultura en Galicia. El principio final de la agricultura natural es no pesticidas. La naturaleza está en perfecto equilibrio cuando se deja sola. Masanobu Fukuoka. Sikkim, el milagro ecológico. El primer estado 100% orgánico del mundo. Al norte de la India, entre Nepal y Bután, el antiguo reino de Sikkim se ha convertido en paradigma de transición de una agricultura convencional a una agricultura 100% orgánica. Todas sus tierras están certificadas como orgánicas. 75.000 hectáreas de cultivos libres de pesticidas químicos y de modificaciones genéticas. Y esto es lo que reconoce la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, al otorgar a Sikkim el premio FPA 2018 por sus leyes y políticas para promover la agroecología. Animados por la FAO, a partir de los años 60, India y otros países en vías de desarrollo comienzan a usar masivamente abonos químicos y a importar de Occidente técnicas agrarias para aumentar la productividad, con semillas de alto rendimiento que requerían mayor riego y el uso de pesticidas. Como consecuencia, las cosechas crecieron y la India pasó de tener problemas de abastecimiento a convertirse en una potencia en producción agrícola. A cambio, se inicia otro proceso, el de la contaminación y degradación de los suelos, agotamiento de los acuíferos, reducción de la biodiversidad. La transición no ha sido fácil, y en ella han pesado aspectos socioeconómicos, consumo, expansión de mercado, aspectos culturales, de salud, educación, desarrollo rural y turismo sostenible. Se implementaron políticas para la eliminación gradual de los fertilizantes químicos y pesticidas hasta llegar a su prohibición total. Se han beneficiado 66.000 familias campesinas y el sector turístico ha registrado un crecimiento de más del 50% entre los años 2014 y 2017 en cantidad de turistas. Y es que la transformación de Sikkim va más allá de la producción orgánica y ha demostrado ser un proceso de evolución también para el Estado y sus ciudadanos. En 1998, Sikkim se convierte en el primer estado indio en prohibir las bolsas de plástico desechables. Es de los primeros también en apuntar a las botellas de plástico de un solo uso. En 2016 se prohíbe el uso de agua potable envasada en oficinas y eventos gubernamentales y el uso de platos desechables de espuma de polietileno en todo el estado para hacer frente a sus crecientes problemas de gestión de basuras. Medidas como la prohibición de importar verduras no orgánicas o la construcción de 6.526 pozos de compost, así como la capacitación de los agricultores, la apuesta por los mercados orgánicos y la educación de los consumidores han convertido a Sikkim en un auténtico paraíso ecológico. Ahora es un excelente ejemplo de cómo otros estados de la India y otros países del mundo pueden adoptar la agroecología, mejorar la vida de sus habitantes y colaborar en la protección del planeta, conservando sus recursos naturales y su biodiversidad. Líder en modelos de agricultura orgánica y autosuficiente, Sikkim traza el rumbo hacia un sistema alimentario que garantice el respeto a las personas y mejore la bioseguridad, apostando por una agricultura sin productos químicos.